Bueno, nos toca hablar sobre el tema de influenza producido por el virus de la gripe, o llamado también virus influenza. Hablando un poco de historia, la gripe no es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy antigua. Ya los historiadores en el año 430 a.C. ya la conocían como una enfermedad respiratoria. Deriva del latín medieval influentia y en inglés se escribe flu. Es una enfermedad respiratoria viral, generalmente leve, altamente contagiosa a través de las secreciones respiratorias y se puede agravar en personas de alto riesgo, como ser en personas inmunodeprimidas, como los niños, los ancianos, las embarazadas que pueden llegar a sufrir padecimientos pulmonares más graves como neumonías complicadas, ¿no? Y también los pacientes asmáticos. Generalmente en la mayoría de los pacientes pasa como una enfermedad leve, levemente asintomática, levemente con síntomas o pacientes que no presentan síntomas. La etiología de la influenza, el agente causal es un virus que pertenece a la familia Orthomyxovirus, Orthomyxoviridae. Es un virus que tiene ácido ribonucleico y se presentan tres tipos básicos que son el virus influenza A, virus influenza B y virus influenza C. Cada uno de estos está determinado por los antígenos que tiene en su superficie, como vemos acá en la figura. Estos antígenos son unas glicoproteínas que son como espículas que aparecen en la membrana externa del virus y que se denominan hemaglutininas, se abrevia con la letra H, y neuraminidasas con la letra N. Entonces aquí vemos las neuraminidasas y vemos las hemaglutininas, que son las amarillas. De estos tres tipos básicos, el tipo A es el más mutable, es decir, el que más sufre cambios y es el responsable de las diversas pandemias de gripe que han existido en el mundo. Esta es la estructura del virus, es un virus pleomórfico, tiene un diámetro de 50 a 120 nanómetros, es un virus de tamaño intermedio. Ya dijimos que es un virus ARN de cadena simple, está constituido por proteínas en su estructura y proteínas también en su superficie, que son las glicoproteínas, de las cuales son la hemaglutinina, tiene 16 diferentes clases, y las neuraminidasas, que tiene diferentes clases, de las cuales son 9. Aquí tenemos las principales diferencias entre los diferentes tipos de virus influenza, el virus influenza A, B y C. En cuanto a su especificidad, vemos, como dijimos anteriormente, el virus influenza A puede presentarse en los humanos y en los animales. Dentro de los animales actúan como reservorios las aves de corral, los cerdos, los caballos y los mamíferos marinos en forma ocasional. En cambio, la influenza B es solo en humanos y el influenza C en humanos y en los cerdos. En cuanto a la epidemiología de cada uno de estos tipos, el influenza A produce epidemias y pandemias de enfermedades respiratorias, ya que, como dijimos anteriormente, es el que produce la mayor cantidad de pandemias al ser tan mutable. El influenza B es el que se presenta solo en humanos y produce epidemias cada 5 años aproximadamente, y las pandemias en muy raras ocasiones. Y el influenza C se detecta casos esporádicos o brotes localizados de infección de vías respiratorias, pero de carácter muy leve. El mecanismo de transmisión de la influenza, hablando de la epidemiología, es de persona a persona por contacto directo a través de las secreciones respiratorias o gotitas de flujo al toser, al estornudar o al utilizar utensilios o fómites recientemente contaminados y que después uno se lleva a la nariz y inhala los virus. Por eso es que el lavado de manos, al igual que en el caso de todas las infecciones respiratorias, es muy importante, y la desinfección de las superficies inanimadas.
El periodo de incubación usualmente es 2 días, puede variar entre 1 a 5 días, es decir, es un periodo de incubación corto y es transmisible el virus 48 horas antes de iniciar los primeros síntomas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La fiebre es de inicio repentino, de inicio súbito, y se pueden presentar escalofríos, cefalea, mialgias difusas, tos seca y el malestar en general. Hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones que presentan dolor de las conjuntivas, dolor abdominal, náuseas y vómito, incremento de la tos, cansancio extremo e insuficiencia respiratoria, ya que estos síntomas se pueden presentar en el influenza pandémica o también, que es la gripe del año 2009, o también en el influenza aviar, donde se produce la insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿a quiénes afectan estos virus? Ya dijimos que de acuerdo al serotipo puede infectar a los humanos y a los animales, entre los cuales tenemos las aves, los mamíferos marinos, los cerdos y los caballos. El serotipo A es el más mutable e infecta a todos estos seres vivos. Eso de acuerdo a los serotipos, a los antígenos que presenta en su superficie. Ya dijimos que el virus de la gripe o influenza tiene 16 antígenos tipo hemaglutinina y 9 de tipo neuraminidasa. Presentándose cada uno de estos en los diferentes seres vivos, como ser los animales y el humano. El virus de la gripe o virus influenza modifica sus antígenos. Dijimos que es un virus muy mutable. Al modificar estos antígenos de superficie que vemos acá, que son las glicoproteínas y las neuraminidasas, y a esa mutación se conoce como flotación antagónica, donde esto se produce cada 2 o 3 años y se conocen variaciones menores del virus, donde no se producen altas variaciones, son variaciones menores y dan lugar a las epidemias que transcurren cada 2 o 3 años. O si no, pueden producirse pandemias debido a que se producen variaciones mayores en el genotipo del virus y esto puede dar lugar a las pandemias. Y esto pero ocurre cada 10 o 20 años, donde la población no está inmunizada a ese nuevo virus que ha sufrido mutaciones grandes en su genotipo, en su genoma, y entonces se infectan grandes masas de población, dando lugar a las pandemias, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la figura, la alteración gradual, que son mutaciones puntuales a nivel del ácido nucleico, como vemos aquí en la figura, son pequeñas variaciones menores y difieren un 1% del virus anterior, da lugar a las epidemias y se llaman variaciones menores del virus. Son variaciones menores del virus, en cambio cuando se produce una alteración abrupta son variaciones mayores del virus y da lugar a un nuevo serotipo del virus, ya que se producen grandes intercambios de segmentos del genoma viral de diferentes tipos de virus. Entonces este es el que da lugar a las pandemias. Como dijimos anteriormente, cada 10, 20, 30 o 40 años el virus de la influenza presenta cambios mayores, dando lugar a las pandemias que afectan a todo el mundo. El virus influenza sobrevive en las superficies lisas como las manos, las manijas y barandales de las puertas, en superficies porosas como los pañuelos desechables, ¿no? Las telas, y hasta 48 horas conserva su capacidad para contagiar. Por eso es que es muy importante la desinfección de las superficies y el lavado de manos. El virus puede ser destruido por la luz ultravioleta de la luz solar y por agentes como el jabón. Existen 3 manifestaciones de virus de la influenza.
de la influenza A, producidos por virus de la influenza serotipo A. Tenemos la influenza aviar, la influenza estacional y la influenza pandémica, que es producido por el virus de la gripe serotipo A H1N1, o sea, hemaglutinina 1 y neuraminidasa 1, que se conoce como la pandemia que surgió en el año 2009. En cambio, la gripe aviar es producida por los serotipos H1N5 o H1N7 o H1N9. Y la gripe estacional generalmente es producida por el serotipo H3N2. La influenza estacional H3N2 es una enfermedad propia del ser humano y se presenta principalmente durante los meses de invierno. Ya dijimos que todas las infecciones respiratorias se presentan más durante los meses de invierno por el aumento de la carga viral al cerrar los ambientes por el frío y además por la sequedad de la mucosa respiratoria, que es el mecanismo local de defensa y que evita el paso de los virus por las vías respiratorias. Sus síntomas son similares a los del catarro común, pero mucho más intensos, como vamos a ver después. Se transmite cuando el virus de la influenza entra al organismo a través de la puerta de entrada, que son las vías respiratorias, o también puede ser por la vía conjuntival. Por la influenza estacional se produce la morbilidad en gran cantidad de personas, como puede ser billones de personas, donde llegan a enfermar con signos leves 3 a 5 millones y se produce la muerte o enfermedades graves en 300.000 a 500.000 personas. En cambio, la influenza aviar es propia de las aves. El serotipo es el serotipo A, que produce la gripe aviar. El primer brote se dio en el Asia. Se infectan las aves silvestres como las aves de corral y las aves migratorias, generalmente en Europa y África. Los serotipos, como dijimos, es el serotipo A, H5N1, H7N1 y H9N1. Es el que produce la influenza aviar en los humanos, ya sea procedente de las aves migratorias o las aves de corral, llegando al ser humano. En cambio, la influencia pandémica o gripe del año 2009 es cuando emerge un nuevo virus de influenza para el cual la población no tiene inmunidad, es decir, se produce una variación mayor del virus que da lugar a la pandemia del año 2009. Es un nuevo virus que es capaz de replicarse en humanos y causar la enfermedad, y este nuevo virus puede ser transmitido eficientemente de persona a persona. Se han producido diferentes pandemias a lo largo de la vida. En el siglo XX tenemos, en el año 1918, se ha producido la pandemia de la gripe española, muy similar a la que estamos viviendo actualmente por el coronavirus, producida por el serotipo A, H1N1, donde han muerto 50 a 100 millones de personas. En el año 1957, la gripe asiática, por el serotipo A, H2N2, murieron 1 a 4 millones de personas. Y en el año 1968, la gripe de Hong Kong, por el serotipo A, H3N2, donde mueren 2.2 a 5 millones de personas. Ya dijimos que el virus influenza A, de acuerdo a las glicoproteínas que tiene, son 16 hemaglutininas y 9 pseudoaminidasas, van a dar lugar a diferentes subtipos de virus, dando lugar a diferentes enfermedades de influenza. Tiene que existir vigilancia del virus influenza a nivel de las unidades centinelas, donde se produce la recolección y preparación de las muestras, ya sea en los hospitales o en los laboratorios, y estos hospitales se hacen la prueba de la inmunofluorescencia en sus laboratorios para detectar al virus y caracterizar sobre el serotipo que está circulando en esa localidad o en ese determinado lugar, y la caracterización final la mandan a Estados Unidos, al CDC de Atlanta, para el desarrollo de la nueva vacuna que está circulando debido a la mutación del virus, que se produce diferentes tipos de virus
por las mutaciones que se desarrollan, entonces hay que vacunar cada año que la población no se encuentre inmunizada a nuevos serotipos de virus que surgen por estas mutaciones. El diagnóstico de laboratorio se realiza a través de los hisopados nasales o nasofaringios o el lavado alveolar o el aspirado traqueal. La muestra se realiza a través de la toma con un hisopo de alginato de calcio en el momento que se detecta el caso inusitado o imprevisto de la insuficiencia respiratoria aguda, y la muestra se debe tomar preferentemente dentro de las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas y preferentemente antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Los hisopos deben ser de dacrón o de fibra de poliéster con antibiótico para inhibir el desarrollo de bacterias que generalmente se encuentran como flora normal contaminante en los lugares donde se toma la muestra, y el medio de transporte debe ser un medio específico para transporte de virus. Al mismo tiempo se debe llenar una ficha epidemiológica para vigilancia de estas enfermedades respiratorias agudas, donde se debe anotar toda la parte clínica del paciente, la parte donde se anotan los signos y síntomas, la fecha de vacunación, datos epidemiológicos importantes. La determinación del laboratorio se realiza mediante diferentes pruebas, donde las que tenemos la determinación del antígeno viral mediante las pruebas de inmunofluorescencia directa o pruebas inmunoenzimáticas como las de ELISA, y el diagnóstico indirecto mediante la detección de anticuerpos mediante pruebas de ELISA o pruebas de neutralización, fijación del complemento, de inmunofluorescencia indirecta en este caso, o pruebas de inmunohemarlutinación. Y las pruebas directas es por el aislamiento viral mediante el cultivo celular, mediante el cultivo de la muestra, que puede ser el aspirado nasofaringio en células vivas. El tratamiento de la influenza humana: no existe un tratamiento específico, al igual que muchas infecciones virales, aunque sí se aprueban 3 fármacos antivirales, como en el caso de la gripe estacional se puede utilizar antivirales que tengan en su interior antivirales como la mantadina, la ritmantadina y el oseltamivir en el caso de la gripe pandémica del año 2009. Los antivirales son eficaces y se administran dentro de las primeras 36 horas del inicio de los síntomas. La vacunación. Como profilaxis tenemos la vacuna como importante medio para la prevención de la infección. La vacunación debe ser anual, ¿no? Y como ya dijimos, por la razón de que es un virus que muta continuamente y anualmente hay nuevos serotipos circulando, por lo tanto se preparan nuevas vacunas para determinados tiempos de la enfermedad. La vacunación debe ser anual a grupos en riesgo de preferencia con enfermedad metabólica como los ancianos o pacientes con diabetes, enfermedades pulmonares o pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares o renales. Los niños de 6 a 23 meses de edad, los adultos mayores de 60 años, y por estudios realizados, la Organización Mundial de la Salud determina cada año las cepas que deben contener las vacunas que se van a aplicar ese año. La inmunidad demora 10 días en aparecer los anticuerpos después de ser administrada, es decir, una vez que se ha administrado la vacuna, 10 días después recién aparecerán los anticuerpos que van a proteger contra esta enfermedad. Existe una producción mundial por la industria farmacéutica que es limitada. Menos del 15% de la población mundial puede ser vacunada con esta vacuna, por eso se debe dar prioridad a las poblaciones de riesgo, como los niños, ancianos o que tienen alguna enfermedad de base, o también el personal de salud. El virus puede cambiar considerablemente durante su circulación, por lo tanto la población puede quedar totalmente desprotegida contra el nuevo virus circulante. ¿Cuáles son las diferencias entre la gripe y resfrío? Aquí tenemos el inicio de los síntomas del resfriado común, la gripe y el COVID-19, ¿no? Aquí tenemos que el resfriado común, que es producido por algunos coronavirus,
y por los adenovirus es de inicio progresivamente surgen los síntomas. En cambio, en la gripe aparecen repentinamente y en el COVID-19 aparecen gradualmente. Yo he puesto con rojo los síntomas más frecuentes en estas enfermedades de gripe y COVID. Es muy frecuente la fiebre, en cambio en el resfrío no hay fiebre o muy raras veces. La falta de aire generalmente es más en el COVID-19. En la gripe y resfrío no existe, la pérdida de olfato es frecuente en el COVID-19, el dolor de garganta es ocasional en el COVID-19, pero es frecuente en el resfrío, al igual que la congestión nasal. La tos es frecuente en las tres enfermedades, en las tres infecciones, y la fatiga es frecuente solamente en la gripe. La diarrea es frecuente en la gripe y es ocasional en el COVID-19, especialmente en los niños. La cefalea es frecuente en la gripe y el dolor muscular es frecuente en la gripe y en ocasiones en el COVID-19. La duración del resfrío es aproximadamente 10 días, de la gripe 1 o 2 semanas y del COVID-19 está en estudio, estamos viendo que es variable. Aquí tenemos otro cuadro que nos puede indicar las mismas características desde el periodo de incubación, que la manifestación se presenta en el COVID-19 entre 2 a 14 días, la signo-sintomatología en la gripe después de 1 a 4 días y en el resfriado de 1 a 3 días, ¿no? Y vemos que es común en las tres enfermedades: la fiebre, la tos, la fatiga. La dificultad respiratoria no es en el resfrío y la congestión nasal es más común en el resfrío. Dolor muscular puede aparecer en las tres enfermedades y leve en el resfrío. Y en común se puede ver que de las tres enfermedades es más leve el resfrío, luego la gripe y siendo más grave el COVID-19. Aquí tenemos en rojo lo que se indica el primer síntoma más común en cada uno de los padecimientos, viendo que la fiebre es más común en el COVID-19, la tos en el influenza estacional, en la gripe común el dolor de garganta. En cambio, en la alergia es más común la picazón de los ojos, los estornudos, la congestión nasal y la rinorrea, que es el goteo nasal. Ahora vamos a pasar a describir cada una de las formas de influenza. Aquí tenemos el influenza aviar, que es una enfermedad transmisible de las aves. El virus normalmente infecta únicamente a las aves y algunas veces pasa a los cerdos. En raras ocasiones cruza la barrera de las especies animales e infecta a los humanos, como ha ocurrido en la China y en muchos países del Asia. Generalmente las fuentes de infección son las aves migratorias, que tienen un rol importante en la propagación internacional del virus. Es decir, de las aves a los humanos empieza por las aves migratorias. Ellas llevan el virus a las aves domésticas y de las aves domésticas al humano. La epidemia de esta cepa comenzó en diciembre del año 2003 en Corea, afectando también a otros países asiáticos como Camboya, China, Indonesia, Japón, Laos, Tailandia y Vietnam. La situación actual: el contacto de aves domésticas con aves acuáticas migratorias salvajes. Hemos visto que esa es la fuente primaria de infección. Estas aves infectadas por el virus generalmente es el H5N1, serotipo A, que lo eliminan en grandes cantidades a través de las heces. De aves puede ir a humanos, especialmente entre los avicultores, criadores de aves en áreas rurales, debido a la exposición prolongada del virus. ¿Qué cuadro clínico se presenta en los humanos? Fiebre, dolor de garganta u odinofagia, tos y, lo más importante, es la enfermedad respiratoria grave, la insuficiencia respiratoria, por lo que muchos pacientes pueden llegar a salas de terapia intensiva y requerir de un respirador artificial. La gripe A, H1N1, que es la gripe del 2009, la pandemia del 2009, es una pandemia causada por una variante del serotipo A
pero ha sido de origen porcino y es el serotipo AH1N1. Esta nueva cepa viral es conocida como gripe porcina, que se le dio inicialmente cuando surgió en el año 2009, el 30 de abril. La OMS decidió llamarla gripe AH1N1. El origen de la infección es una variante, como dijimos anteriormente, del serotipo AH1N1 con material genético, o sea, este serotipo sufrió una variación mayor después de 20 o 30 años, que resultó en una nueva cepa, que fue el resultante de una combinación de una cepa de aves con 2 cepas de porcinos y una cepa humana. Entonces el virus sufrió una mutación y dio un salto entre especies, o llamado también heterocontagio, porque fue de los animales al humano, contagiándose de persona a persona. Este nuevo virus, como dijimos anteriormente, surgió por una variación mayor del virus en su genoma y resultó de una cepa de humano, 2 cepas de aves, dos cepas de porcinos, un porcino americano y un porcino euroasiático, y una cepa de ave, dando lugar a un nuevo virus por el cual la población no estaba preparada inmunológicamente y se surgió los primeros casos y después surgió la pandemia del año 2009. La historia es que a comienzos de marzo surge una gripe derivada en muchos casos de problemas respiratorios, afectó al 60% de residentes de una población de México en Veracruz llamada La Gloria, donde estaba cercana una granja de cerdos, por lo que se vio que podía venir de los cerdos, por lo que se dio el nombre de gripe porcina. Los síntomas, ya en abril, para no perjudicar a los cerdos, entonces se cambió el nombre a gripe AH1N1, en el mismo año, en abril del año 2009. Los síntomas de este virus nuevo de la influenza H1N1 son similares a los de la influenza o gripe estacional, pero un poco más graves porque es una enfermedad sistémica que puede presentar gripes sistémicos como la fiebre, o psicológicos como letargia o falta de apetito, nasofaringios como congestión nasal o odinofagia. Dentro de los respiratorios está la tos seca y la fiebre puede ser muy alta, entre 38 y 40 grados, secreción nasal, dolores en el cuerpo, o mialgias, artralgias, escalofríos. Pueden también haber signos y síntomas en otros aparatos o sistemas, como en signos y síntomas gastrointestinales, como náuseas y vómitos y diarreas. El 12 de junio del 2009, del mismo año 2009, muy rápidamente surge la vacuna para este virus y después de pasar por varias etapas, la Organización Mundial de la Salud y la FDA dijeron que certificaron que la vacuna es segura y es eficaz. El tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud, es mediante 2 antivirales, que son el zanamivir mediante inhalación y el oseltamivir, que el tratamiento es vía oral. El virus se ha mostrado como resistente a los antivirales que se dan para la gripe estacional o gripe común, que son la amantadina y la rimantadina. Entonces, los antivirales en este tipo de virus de la pandemia del año 2009 es el oseltamivir y el zanamivir. El diagnóstico de laboratorio se realiza por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, un diagnóstico molecular, o por cultivo celular en células vivas. Ese sería el diagnóstico directo. Aquí tenemos algunas diferencias entre los síntomas de una gripe estacional y la gripe A. Hemos visto que la fiebre es el signo común más importante en la gripe A, H1N1, en cambio en la gripe común no llega a 39 grados. El dolor de cabeza es intenso en la gripe A, los escalofríos son frecuentes, el cansancio es extremo, el dolor de garganta es pronunciado en la gripe estacionaria, pero leve en la gripe A. La tos es seca y continua en la gripe A y es menos intensa en la gripe estacional.
congestión nasal es poco común en la gripe A, más común en la gripe estacional, y los dolores musculares o mialgias son muy intensas en la gripe A, y el ardor en los ojos es intenso en la gripe A. Como podemos ver, los signos y síntomas son más marcados en la gripe A que en la gripe estacional. Aquí tenemos más diferencias entre gripe común, influenza y dengue, donde vemos que en las tres infecciones virales que se presentan signos y síntomas muy comunes, en los cuales vemos que en el dengue se presenta, no sé si está acá, el exantema, que son las manchas en la piel que se presentan generalmente en el dengue y no se presentan en las